La importancia de la nutrición espiritual para nuestras vidas. Vamos a comenzar en el libro de Amós 8:11. Cuando lo tengamos, hacemos reverencia a la palabra. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Vamos a hacer una oración, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Una vez más estamos delante de tu presencia para escuchar, para recibir de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que reprendas y ate lo que se quiera levantar contra ella, Señor, y que prepare nuestros corazones para recibirlo y ayúdanos a vivirla, Señor, reconociendo que la gloria y la honra es tuya, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bríndale un aplauso al Señor, amén. Vemos esta palabra que le da el Señor al profeta Amós. Esta palabra que le da el Señor a este profeta se da en el tiempo de lo que le llaman interstamentario, ese tiempo donde el Señor hace silencio a su pueblo, porque el Señor le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba, y el pueblo constantemente se mantenía en rebeldía. Un tiempo obedecía y otro tiempo se desviaba. Aclarando que cuando el Señor hablaba del pueblo, no quiere decir que todos a nivel global del pueblo de Israel lo hacían, pero como ese era su pueblo, es como la iglesia, Él hablaba en general. Entonces la mayoría del pueblo siempre se desviaba. Y el Señor habla por medio de este profeta y comienza a decirle que vendrían días, dice el Señor, en los cuales enviaría hambre a la tierra. Entonces, esta hambre que aparece aquí es hambre del alma. Es esa hambre que no se puede llenar ni que nos comamos ningún tipo de comida. Un hambre espiritual tan tremenda que el Señor le dice que no solamente hambre, sino sed y no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y el Señor esto se los cumplió, duró 400 años, hasta el profeta Juan el Bautista, que fue que el Señor nuevamente comienza a hablarle a su pueblo. 400 años duró en silencio. ¿Por qué? Porque ellos no querían obedecer la voz del Señor. Para que ellos anhelaran en esos 400 años, es más, ya en el tiempo de Samuel la palabra escaseaba. Para que ellos anhelaran la importancia que tenía el hablar de Dios en sus vidas y que ellos no le obedecieran. Y lo mismo está pasando en estos tiempos. La iglesia del Señor y el pueblo del Señor, en la gran mayoría, no le está dando la importancia que tiene el nutrirnos espiritualmente por la palabra de Dios. Y esta hambre que habla aquí es tan tremenda que nada de lo que podamos hacer pueda saciarla. Vemos personas, si lo llevamos a lo secular, que aunque van a psicólogo, van a psiquiatra, le receten lo que le receten, no pueden tener paz, no pueden tener tranquilidad. Y Dios permite que vayan a una congregación, el Señor trata con ellos, y lo que no pudo el fármaco, lo puede la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad que sí? Sabiendo también que la palabra de Dios es el mismo Cristo. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Esto que pasó en ese tiempo se va a volver a repetir. Cuando el Señor se lleva a su iglesia, aunque en determinado momento van a haber quienes prediquen, no va a ser igual como en estos tiempos. Usted va a cualquier lugar y usted escucha la palabra de Dios. Sea de cualquier denominación, usted va a escuchar sobre la Biblia. Va a escuchar de la palabra de Dios. En el tiempo que el Señor se lleva a su iglesia, eso no va a pasar. Ahorita en estos tiempos, así como el pueblo de Israel, la gente no le daba importancia. Hoy en día usted le predica a una persona y en la mayoría le dan poca importancia. Cuando el Señor se lleva a su iglesia, esto se va a volver a repetir. La gente va a desear y va a anhelar ese evangélico, como nos dicen, o ese aleluya, que un día le predicó la palabra. Y que un día escuchaba el culto y decía, oye, me siento bien cuando escucho ese culto, cuando escucho esa música o cuando escucho esa palabra, se siente bien.
Y va a llegar ese momento que la gente lo va a desear y lo va a anhelar, pero lamentablemente ya va a ser tarde. Vamos a 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. El apóstol Pedro le escribe a un grupo de creyentes, se cree que la mayoría eran gentiles, que fueron ese grupo de creyentes que nacieron de las predicaciones de Pablo y de otros hermanos colaboradores de él. Y le escribe diciéndole, ante tantas acotaciones que le hace, le dicen que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Las que hemos sido madres sabemos, los niños, ellos anhelan, pues ellos pueden llorar, tú le puedes dar lo que tú quieras, pero hasta que usted no le mete el pecho, ellos no van a dejar de callar porque eso es lo que ellos quieren. Entonces el apóstol Pedro le decía a ellos que desearan como esos niños recién nacidos esa leche espiritual, no adulterada. ¿Cuál es el problema de estos tiempos? La leche representa alimento. Aquí no dice que es para los nuevos o para los más viejos. Aquí les dice en general, deseen como niños la leche espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pedro y los apóstoles sabían lo que ya había pasado tiempos atrás donde leímos. Que por no haber valorado la palabra del Señor, el Señor guardó silencio durante 400 años. Y el apóstol Pedro sabía la importancia que tenía el alimento espiritual, que es la palabra del Señor. Porque así como médicamente la leche materna tiene muchos nutrientes, muchos anticuerpos para nuestros niños, así también es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con esto? Hay varios tipos de niños. Hay niños que nacen y no les gusta el pecho, lo toman 3 días y después lo sueltan. Y las que han tenido más hijos, yo he tenido uno solo, saben que es así. Así hay creyentes. Cuando comienza, les fascina la palabra del Señor, pero después comienzan a desecharla. Porque no me sabe bien o porque no me parece y no logran digerirla. Está el otro tipo de niño que ese mama hasta los 4 o 5 y si no se la quita llega viejo con el pecho. Entonces, ese creyente que representa ese niño que mama hasta adulto, ese niño representa al creyente sólido, al creyente que sabe que su nutrición espiritual y su vida espiritual depende del Señor y de la palabra del Señor. Están los otros tipos de niños o de personas que todo le cae mal. Comen una cosa y enseguida van al baño. Comen cualquier cosa y así habemos creyentes en estos tiempos, por generalizar a nivel mundial. Cualquier cosa que se nos diga, me incluyo por la palabra, nos cae mal. Cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos trae, en vez de traernos un efecto positivo, lo convertimos en un efecto negativo nosotros, porque la palabra de Dios, todo lo que trae para nuestra vida es bueno. Pero ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que habemos personas que lamentablemente no somos capaces de digerir la palabra del Señor. Y por eso muchas personas en estos tiempos y aún en tiempos antiguos se apartan del Señor. Porque no son capaces de digerir. Por más que tú le des palabra y por más que le hables, no digieren. Lo agarran al momento y después lo desechan. Es como la persona que todo le cae mal, va al baño. Entonces uno, bueno, y ese muchacho no come. No es que no coma, tú lo puedes ver flaco, sino que es un tipo de persona que su estómago no es capaz de resistir lo que le dan. Entonces hay que darle ciertos tipos de alimentos. Y ya nosotros no estamos, y en estos tiempos tan peligrosos menos, para nosotros estar escogiendo qué damos, qué no damos. Nosotros estamos para llevar lo que el Señor nos mande. Y los que lo recibimos, incluyendo el que esté aquí llevando la palabra, y los que están de aquel lado también, estamos para digerirlo. ¿Por qué? Porque es un alimento no adulterado. ¿Qué me dice a mí adulterado? Cuando yo cambio la consistencia original de algo, ya eso no tiene el mismo efecto. O sea, nosotros no podemos, ningún predicador, no hablo nada más del que está en el púlpito, hablo de todo aquel que predica la palabra de Dios, predicar lo que la persona quiere oír. Usted no puede decirle a una persona lo que ella quiere escuchar, usted debe decirle lo que Dios tiene para esa persona ese día. Cuando usted está criando a su niño, usted no le va a dar al niño lo que él quiere comer. Usted tiene que darle lo que él necesita, porque si usted come pollo y arroz todos los días, su cuerpo no va a tener los nutrientes suficientes para soportar una enfermedad o algo que pueda suceder. Va a llegar el momento que su cuerpo va a colapsar, porque no tiene todo lo que necesita su cuerpo para poder mantenerse.
Si nosotros no digerimos esta palabra que es completa, eso no tiene desperdicio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no vamos a estar lo suficientemente fortalecidos y nutridos en el Señor para poder afrontar todo lo que pueda venir e incluso mantenernos firmes hasta la venida del Señor o hasta que el Señor nos lleve de este mundo. Entonces es tiempo que entendamos lo importante que es el nutrirnos espiritualmente. Y quizá usted me pueda decir, pero es que los responsables de darnos la palabra son los que se paran aquí al predicar, los pastores, los hermanos, los que predican. Sí, somos responsables los días que estamos aquí llevando el mensaje del Señor. ¿Cuántos días tiene la semana? Tiene 7. ¿Y cuántas veces al día nosotros comemos? 3, 4, hasta 5. El que menos come por alguna situación come 2 o come 1, pero comemos, ¿verdad que sí? Y nos esforzamos en buscar, así sea una arepa sola, algo nos comemos. Si nosotros comemos 3 veces al día físicamente para este cuerpo que perece, ¿por qué nosotros sí mismos no nos alimentamos como por medio de la palabra varias veces al día? Esta palabra es una reflexión de que entendamos lo importante que es la nutrición por la palabra. Que la persona que está aquí, los que el Señor ponga a nivel mundial para liderar su grey, tiene la responsabilidad de nutrirlo sin adulterar la palabra, sí. Pero usted y yo somos responsables de cada día nutrirnos. ¿Por qué? Porque si usted come 3 veces a la semana nada más, los martes, que hay servicio, los jueves y los domingos, excepto cuando no hay vigilia, entonces usted se va a morir porque va a durar 4 días sin comer y 3 días sí, una vez al día, que es en la tarde cuando comienza el culto. Es a reflexión. Entonces, cada uno de nosotros es responsable que al salir de esa puerta, al siguiente día yo vuelvo a alimentarme por la palabra. Y al otro día, aunque no haya culto, yo vuelvo a alimentarme por la palabra. Y lamentablemente y responsablemente lo digo, esto se ha descuidado mucho. Nosotros, la gran mayoría, hemos descuidado mucho la palabra del Señor. Y no le estamos dando la importancia que esto tiene. Y mira lo que dice aquí, para que crezcáis para salvación. Si usted le da a su hijo lo que él quiere comer, lamentablemente, como padre, no lo estamos haciendo bien, porque él no puede comer lo que él quiere, él tiene que comer lo que él necesita para su crecimiento y para su cuerpo, para que se le desarrolle bien su cerebro, para que él pueda crecer como un niño fuerte. Así es Dios con nosotros. Dios no nos va a dar a nosotros lo que nosotros queremos oír. En su determinado momento, Él nos va a dar a nosotros conforme Él crea necesario. Si es de sobarnos, nos va a sobar. Si es de exhortarnos, nos va a exhortar. Porque esta palabra es completa. Exhorta, consuela, edifica, redarguye, sana. Es completa. Nosotros somos los que lamentablemente no les estamos dando la importancia necesaria que ella tiene. Y es tiempo de que reflexionemos en esto. ¿Por qué? Porque está el tipo también de creyente de que lamentablemente, por eso es que hay tanta desnutrición espiritual. Y cualquier persona viene, dice 4 cosas y lo confunde a la persona o lo engaña. Y se lo cree. No es culpa del pastor, de la pastora, del líder, no, es culpa de nosotros mismos. Porque si a nosotros se nos da una sana doctrina que la gloria y honra es para Dios, se nos da y bastante que se nos da. A veces uno queda como con el cerebro turuleco de que, bueno, chale, no entendí. Tratas de cuadrar, ver, quedas así como que, ¿verdad que sí? Desde la profundización, que la gloria sea para Dios, el Señor nos da a través del pastor. Entonces, si a nosotros se nos da una buena palabra no adulterada, estamos en tiempo de asimilar lo que se nos está dando. Nosotros no estamos en tiempo ahorita de leche a nivel de recién nacido. Nosotros estamos en la leche espiritual, que es el alimento, pero puro, no adulterado, que eso no tiene absolutamente nada. Usted no tiene que echarle azúcar, por lo menos a mí me gusta la leche con azúcar, la natural. No, esta es purita, viva, eficaz. Pero el problema es que muchos de nosotros no queremos recibirlo. Y el 3 dice, si es que ha gustado la benignidad del Señor. Benignidad es lo bueno. Si de verdad queremos lo bueno de Dios para nuestras vidas, lo bueno es esto, su palabra. Pero lamentablemente no se le da la importancia. ¿Qué hace la mayoría de las personas? ¿O qué hacemos? Venimos, me siento, hablo de los que estábamos ya bautizados. Venimos, me siento a esperar qué va a traer el Señor a través de la otra persona. Está bien, gloria a Dios, muy bien. ¿Y los otros días? ¿Y los otros días? ¿Y los otros días qué hacemos?
O si no, lo más fácil es prender YouTube. Eso es lo más fácil ahorita. Los que tienen tiempo. Y esto. Y esto. Para eso nosotros cada uno tenemos esto. Porque es necesario que le demos la importancia a esto. ¿Queremos estar bien nutridos? Aceptemos la palabra tal cual como está. Si no le estoy añadiendo ni le estoy quitando. No adulterado es algo que no cambia su consistencia original. Si yo la acomodo a la manera que a la gente le pueda caer bien, yo la estoy adulterando. Así tal cual como está, así tenemos que recibirla. Que a veces no nos cae bien, pero nos va a hacer crecer, porque Dios nos llamó a crecer. Dios no nos llamó a quedarnos enanos espiritualmente. Cuando una persona tiene desnutrición en lo físico, en el nivel de salud, ni siquiera crece como debería. Así pasa también en lo espiritual. Así pasa en lo espiritual. Entonces, Dios nos ha dado herramientas. El detalle es que nosotros, lamentablemente, muchas veces no queremos tomarlas. Y quizás a lo mejor para muchas personas puedan pensar de que no le dan la importancia a esta palabra. Pero lamentablemente el que no le da importancia a esto está espiritualmente muerto. Porque tu vida y la mía espiritual no depende solamente de lo que se me predique aquí. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener una comunión, una relación con Dios. Y lamentablemente, vuelvo y repito y lo digo con responsabilidad, se ha perdido. Se ha perdido. Hay gente que le dan tanta importancia a esto que tienen una hora libre en su trabajo y en la hora después que comen se meten a leerla. Sí, hay gente que lo hace, pero hay otros que no. Mira, esto es tan tremendo. Nosotros, cuando las personas no ayunan, ¿qué hacen? Van y desayunan. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando se levanta? Se para de la cama, se limpia los ojos y revisa a ver qué WhatsApp tiene, a ver qué tenemos en el teléfono. ¿O es mentira? ¿Por qué no hacemos así? Señor, gracias, háblame. No, eso no lo hacemos. ¿Qué hacemos? El teléfono. WhatsApp, TikTok, después me pongo a cocinar. A veces que hacen así, háblame, paga los diezmos. Ah, no, ahí no. Me equivoqué de hoja. Que no, esa no era, yo vi mal, vuélveme a hablar. No, pero es así, hermano. Entonces, nos preocupamos por el desayuno, ¿verdad? Pero no nos preocupamos por esto. Es mentira. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Rungar el bichito este que tenemos por ahí, el teléfono. A lo mejor no todo, pero es la mayoría. Antes de montar café, vamos a la cocina y revisamos el teléfono de quién escribe en la noche. La mayoría, no todo. Es así. Y si no, bueno, voy a meterme aquí a ver una cosa rapidito. Y cuando vienes a ver, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos y la palabra muchas veces está abierta en la mesa, en algún sitio. Y le pasamos por el lado. Ahorita. Y así se va el día, nos vamos a hacer los quehaceres y no nos dedicamos a esto. Y entonces muchas veces, me incluyo, decimos, amamos a Dios con toda nuestra mente y nuestro corazón. Y lo primero que significa es ponerlo a Él de primero. Lo estoy poniendo de primero si ni siquiera me molesto en ir un momentico a leer su palabra. Aunque sea un versículo en el día, del día, Señor, bueno, háblame hoy, primer día, háblame. No, nada. Entonces, es tiempo que reflexionemos en esto. Es tiempo que reflexionemos en esto. Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué pasa con este versículo? La mayoría, para no generalizar, agarra este versículo para decir la palabra corta para allí, corta para acá. Primero le da el que predica y después viene para allá. Ay, sí, gloria a Dios, excelente. Lo felicito, así es. Pero aquí me dice, estamos hablando de la nutrición espiritual y de la palabra. Y aquí nos vamos a dar cuenta lo completo que es esta palabra que nosotros muchas veces despreciamos. Porque la palabra de Dios es viva, porque viene de un Dios vivo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Verdad que sí? Que eso no lo sabemos. Es viva porque tiene efecto, no es una palabra muerta. Eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz?
perdurable, capaz, certera. Es decir, lo que hace, lo hace completo, es efectiva en lo que hace. Y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí es donde viene el detalle. Ah, es más cortante para mí que para allá. La espada de dos filos ciertamente tenía dos lados por donde cortaba. Pero ¿sabes qué pasa con esta espada de dos filos? Cuando ella entraba, ella cortaba. Pero cuando salía también cortaba. No es solamente de que es para mí primero, porque soy la que estoy aquí ahorita por la misericordia de Dios, y después para el otro. No, es que es más cortante. Mira la palabra, más cortante. ¿Qué me dice? Que cuando ella entra hace separación. ¿Qué separación hace? Aparta lo malo de lo bueno. Te dice, esto está bien, esto está mal. Esto está bien, esto está mal. Y comienza a cortar, y a cortar, y a cortar. Y todo lo que corta duele, ¿verdad que sí? Y todo lo que corta te estremece. Y dice que llega hasta los tuétanos, hasta lo profundo de los huesos. Y es esa que te penetra y te incomoda y hasta a veces nos molesta. Eso lo hace la palabra. Es el único alimento capaz de llegar a todo tu ser, a lo profundo, para traer un cambio, una restauración. Eso lo hace la palabra del Señor. No es que solamente corta para el que está predicando, nos corta a todos, porque tiene un doble corte. Corta cuando entra, doble, porque tiene doble hojilla. Y cuando corta, hace separación. Y cuando sale, vuelve a cortar. Eso lo hace la palabra del Señor. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, con E pequeña, el espíritu de nosotros, del hombre. A partirlo, ¿por qué? Porque en el alma están nuestras emociones, nuestros malos deseos, nuestra concupiscencia. La concupiscencia es el deseo excesivo de las cosas que no son agradables a Dios. Todo eso está en nuestra alma. En cuando te pellizca y te duele, eso es parte de tu alma. Cuando te digo una palabra fuerte y te hiere y sientes las emociones, ese dolor es tu alma. Eso es lo que la palabra comienza a partir y comienza a separar y a decirte esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso lo hace la palabra del Señor. Mira lo completo que es este alimento. Las coyunturas, dos significados. Lo primero es que a través de la palabra, cuando la vivimos y la tenemos en nosotros, se manifiesta el poder de Dios. No hay ningún alimento sobre la tierra que te pueda generar esto. Solamente el espiritual, que es la palabra de Dios. Que hay personas que se derrama tanto el poder de Dios a través de ellos, que no tocan a ninguna persona, con solamente implantar la mano de lejos, el Señor obra. Eso lo hace la palabra de Dios. Por eso entra en las coyunturas, en los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada hay oculto ante Dios Todopoderoso. Aún no hemos pensado y ya Él sabe lo que vamos a pensar. El único alimento que tiene eso es esto. Ni que vayan al brujo más tremendo, ni que vayan al astrólogo más tremendo. El único que tiene eso es Cristo Jesús a través de su palabra. Y lamentablemente algo tan tremendo y tan completo como eso, nosotros lo despreciamos. Y ayer estuvimos en un sitio y una señora nos decía que ella anhelaba y miraba y se asomaba pidiéndole a Dios que le enviara a alguien que le predicara la palabra. Y Dios mío, qué tremendo. Y nosotros muchas veces despreciamos esto y no le damos la importancia que esto tiene. Y creemos que basta solamente con escuchar, escuchar, escuchar y ya, no pasó nada hasta ahí. Y teniéndola en nuestras casas, esa señora la leía en el teléfono. La tenía en un teléfono. Y nosotros que la tenemos, no le damos el valor que ella tiene. No le damos el valor que ella tiene. La mayoría no se lo estamos dando. Algunos la tienen abierta ahí en el Salmo 90 y pico, en el 23. Ahí la tienen abierta, como que fuera un amuleto, llevando polvo. Otros la tenemos ahí en la casa abierta en la mesa. Y el que llega a visitarnos, wow, la hermana lee, se mete con Dios y resulta que ni siquiera no la abro, sino cuando llegó aquí. Mira, esto es tan tremendo y lo digo responsablemente, que a veces hacemos ayuno y no leemos la palabra de Dios. Con el cuento que estoy trabajando, con el cuento que estoy en la calle, con el cuento que no tengo tiempo, pero estoy en ayuno, Dios lo recibe. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo cuando hacemos un ayuno y no saco un tiempo para leer de esta, que es la que me alimenta. Porque el ayuno nos sujeta a la carne y también ayuda a vivificar el espíritu. Pero lo que más hace efecto, conectado, no es que no haga falta el ayuno, ojo, conectado con el ayuno es esto. Cuando nosotros ayunamos y nos metemos en la palabra, no sé a quiénes los han experimentado, pero a mí me ha pasado. Uno siente que algo se empieza a llenar.
algo se va llenando, se va llenando, se va llenando, no sé cómo explicarlo. Y cuando terminas y entregas, no te sientes igual. Porque esto es vivo, es real, esto no es cuento de camino, esto no es que nos paramos aquí y decimos palabras bonitas y ya, no, 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 esto es más que eso. Iglesia del Señor, tenemos que valorarnos más, valorar más esto. Gente en diferentes países, ustedes lo saben, pero como no pasa aquí, no le prestamos atención. Son perseguidos por un pedacito que le consigan de esto, hasta los matan, los torturan. Y nosotros lo tenemos y no le damos la importancia que la palabra del Señor tiene. Y es tiempo, Iglesia del Señor, de que los que no lo estemos haciendo, le demos un parado a eso. Y empecemos a darle importancia de que esto tiene. Cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, atentó a Cristo, Cristo le habló por la palabra. Cristo igualito se sujetó, igualito estudió. Igualito, a Cristo no le llaman maestro, porque él era el superdotado que lo veían haciendo milagros. No, Cristo tuvo que estudiar igual, sujetarse a las leyes terrenales. Aunque era la palabra que él con su padre ya había escrito. ¡Qué tremendo es esto! Y nosotros que no pusimos ni una coma ni una tilde, no le estudiamos. Es tremendo. Entonces ya basta, es tiempo de que le demos la importancia a esto. Porque Cristo le respondió por la palabra porque estaba lleno de palabras. Y era una guerra de palabras. Si usted lo analiza, cuando él lo tentaba con lo terrenal, porque estaba tentando la parte humana de Cristo, Cristo le respondía por lo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sí, quiere decir que no solamente que el hombre va a vivir de la voluntad de Dios, ciertamente, pero le está diciendo que hay un pan espiritual que es mucho más importante en el nivel espiritual que el terrenal. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo a él. Sí, no solo de pan vivirá el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios, y lo decimos y lo repetimos. Pero ¿por qué el Señor se lo dijo? Una de las cosas por las que se lo dijo fue eso, le estaba dando a entender. De hecho, él le dijo a los discípulos, cuando le preguntaron que se había comido, y él le dijo, yo tengo una comida que vosotros no conocéis, y esa comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y el que hace la voluntad de Dios no es el que vive esto. ¿Y cómo vamos a vivir algo que no conocemos? Nada más conocemos lo de encimita, lo que se nos dice. Pero es que hay mucho más cosas. Mira, el mundo está ahorita en una olla de presión que en cualquier momento va a estallar. Todo lo que está pasando a nivel de Medio Oriente y a nivel de varios países, eso es una olla de presión que en cualquier momento va a explotar. Y nosotros, mira la palabra, nosotros, en vez de estar metidos aquí, no lo hacemos. Si se presenta alguien, ¿con qué le voy a responder si no conozco de la palabra? Porque a veces los testigos de Jehová dejan a los evangélicos dando vueltas. ¿Por qué no conocen la palabra? ¿Por qué no solo Jesús deja a la gente dando vueltas? Porque no conocen la palabra. Entonces, como no la conocemos, no tenemos cómo defendernos por ella. Entonces, como Cristo la conocía, Cristo se defendió por ella. Entonces, te sacan 1000 versículos y te sacan 1000 cosas y bueno, inventan todo lo que ellos quieran inventar. Y cuando viene a ver, el que se supone que está en la sana enseñanza, el que se supone que se nutre de la verdad, termina diciendo, oye, como que es verdad. No lo había pensado. No, yo creo que es verdad. O si no, sí, yo creo que en verdad la iglesia pasa por la gran tribulación. Oye, yo creo que sí, porque mira lo que dice aquí. Lo que el varón está diciendo, no, hermano, no. Es tiempo de que de una vez por todas nutrámonos. No dependa solamente del alimento que se nos da desde aquí. Necesitamos nutrirnos, porque cuando se nos presente algo allá afuera, el pastor no va a estar para explicarnos, mira, dile esto, busca ahí, busca, dile, no va a estar. Y cuando andamos por ahí llevando la palabra, más todavía, que se presenta cantidad de personas confundidas. Como no la conocemos, no la tenemos en nosotros, esa importancia de escudriñarla, esa es la palabra. Y por eso que hay tanta desnutrición espiritual. Gente que hablan unas cosas, unas loqueras, que uno por educación prefiere quedarse callado. No porque uno sepa, porque uno aquí no sabe nada. Ahora es que nos falta aprender, nosotros estamos en pañales. Pero de lo poquito que se nos ha dado, uno dice, no, vale, no, de verdad que uno prefiere quedarse callado. Unas cosas tremendas. Entonces, es algo de reflexión, iglesia del Señor. Es algo de reflexión para cada uno de nosotros. El que te va a dar la revelación de este alimento es el Espíritu Santo. Pero si no lo nutrimos,
No es que Él necesite que usted y yo ayunemos. No es que Él necesite que usted lea la palabra. No. No es eso. No es que, si yo no leo la palabra y no ayuno, el Espíritu Santo sin mí se muere. No, no es eso. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Y para que lo podamos sentir y lo podamos ver manifiesto en nuestra vida, tenemos que llenarnos de las almas espirituales. Eso es lo importante de esto. De nada me vale a mí que me lean la Biblia de Génesis y Apocalipsis, si yo no la retengo, si no soy capaz de digerirla. Entonces, mira cómo está el mundo. Mira cómo está. Y alguien acá de repente nos pregunta, bueno, si ustedes predican de ese Dios maravilloso, ¿por qué está pasando esto en tal parte? Y si no conocemos esto, ¿qué le voy a decir? Sobre todo con el pueblo de Israel, lo que está pasando ahorita con Yemen y todo lo que ustedes ya deben saber que está pasando. ¿Qué le voy a decir? Bueno, que usted sabe que la Biblia dice que vendrán guerras y rumores de guerra, y ahí se quedan con el cuento de la guerra y rumores de guerra. De ahí se quedan. Y nosotros no tenemos esa excusa, porque aquí bastante que se nos ha dado profundización. Bastante. Entonces, si no asimilo por aquí, porque es verdad, la profecía, yo digo que, bueno, ese será un don que Dios se lo da a los que Dios se lo dé, una bendición. Pero si no asimilo por aquí, bueno, yo busco en mi casa, más lo que me den aquí, algo tengo que asimilar, algo tengo que tener. Y cuando me digan, no, mira, en Sofonía habla de esto, mira, allá en Ezequiel habla de esto, mira, aquí habla de aquello. Por eso es que debemos estar actualizados y contextualizados en lo que está pasando. Porque ¿a quiénes le van a preguntar? ¿Al mundano? No, le van a preguntar al inconverso. No, le van a preguntar ¿a quién? A nosotros. Porque se supone que nosotros somos uno de los que profesamos que todo lo que está pasando está en la Biblia. Yo como una persona inconversa que va a decir, dime por la Biblia, pues, ¿dónde sale? ¿Y qué le vamos a decir? ¿O es mentira? Entonces, es tiempo que llevemos esto a reflexión. Vamos a Santiago 1, 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mira esto. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, la escuchamos, no la ponemos por obra. Es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. O sea, la palabra me habla, me penetra como esa espada de doble filo, me alimenta, me dice lo que está bien y lo que está mal. Y vengo yo y digo, sí, es verdad. Y después que me levanto, sigo igual, no hago nada, de nada me vale que me prediquen de Génesis y Apocalipsis. Es como cuando una persona se viste de blanco y va a salir de su casa y se mira en el espejo que tiene una mancha notable. Y la persona en vez de ir a cambiarse, no importa, sale a sí mismo. Entonces de nada me vale verme las manchas si no hago nada para lavarlas, para quitarlas. De nada me vale que la palabra, que es un espejo, me refleje a mí como alimento espiritual si yo no hago nada. Me fastidio, me molesta, no me gusta, no es así, es como yo quiero que sea. No, hermano. Esto no es ni como usted quiere ni como yo quiero. Esto es como el Señor manda en su palabra. Porque Dios no me está diciendo a mí que me guste. No, es así y ya. Me obedeces y ya. Tú decides si me obedeces o te vuelves parte de los desobedientes. Pero es decisión de nosotros. No es como nosotros querramos, es como Dios quiere. Porque Él se considera a sí mismo, luego se va y olvida cómo era. ¿Cuántas veces nos alimentamos de esto? Y a veces te nos preguntan, ¿qué predicaron el martes? ¿Qué predicaron el domingo? ¿Qué predicaron el jueves? No nos acordamos. Porque muchas veces estamos adentro de las cosas del Señor y estamos como en otro mundo, allá, por la situación, por lo que sea. Pero si yo vengo aquí a buscar alimento, si yo vengo aquí a buscar una palabra del Señor, yo tengo que estar dispuesto a recibir lo que Dios tiene para mí, para darme. Pero si yo me dejo bloquear la mente por el enemigo, porque todos luchamos con eso, en nosotros está si nos dejamos desviar la mente con eso. Usted está sentado ahorita ahí, se le puede venir el pensamiento que va a cocinar cuando salga. En usted está, si usted lo mantiene ese pensamiento o lo desecha y dice, no, voy a seguir escuchando. Eso está en usted. Se le puede venir el pensamiento de algún familiar enfermo. Se le puede venir cualquier cosa, pero está en usted si lo mantiene o lo desecha para que la palabra pueda hacer un cambio.
Está en nosotros. Por eso expliqué lo del alimento, que hay gente que tú le puedes dar de todo y todo van al baño, todo lo sueltan en la letrina y siempre están flacos, no engordan. O hay otros que se ven gordos, se ven robustos y tienen anemia. ¿Y cuánto no hay así en estos tiempos? Uno los ve gordos, los ve robustos espiritualmente y están anémicos espirituales. ¿Cómo usted se da cuenta que están anémicos espirituales? Por la palabra. ¿Qué es lo que quiere el Señor que entendamos? Démosle la importancia a esto. Porque si no le damos la importancia a la palabra del Señor, de nada vale para nosotros. Para Dios sí, porque ante Dios consta que se nos dijo. Y cuando se dice que al que más se le da, más se le demanda, es verdad. Porque una vez yo estaba en un sitio con los hermanos y alguien nos dijo algo positivo de la iglesia. Y yo, sí, ¿verdad? Qué bueno. Sí, hay varios así, asados. Y escuché clarito cuando me dijo, sí, pero al que más se le da, más se le demanda. Y me di cuenta que no solamente es porque la Biblia lo dice, ni porque lo dicen desde aquí, es que realmente es así. Y a nosotros bastante se nos ha dado, pero estamos empeñados en no asimilar lo que Dios nos da. Estamos empeñados en no asimilarlo, en vivir un evangelio como a nosotros nos parece, en vivir un evangelio como a nosotros creemos que tenemos que vivirlo. Si se supone que nosotros físicamente deberíamos vernos como está nuestra alimentación, si usted se alimenta saludable, usted se ve saludable, o no. Creo yo que debería ser así. Usted no se va a alimentar mal y se va a ver saludable. Obviamente que no. Se supone que así deberíamos ser nosotros en las cosas espirituales. Nos estamos nutriendo de esto. Bueno, andemos así, conforme a lo que estamos recibiendo. Yo sé, hermano, yo sé. Hay cosas que a veces no nos parecen, no nos gustan. Pero es que si a ti no te gusta la remolacha, pero tú la necesitas porque te ayuda a subir la hemoglobina, eso es lo que tu papá y tu mamá te va a dar. Si a mí no me gusta la palabra porque me parece que es muy cruda, es muy dura, eso es lo que Dios me va a dar porque algo quiere hacer en mí. Y bastante que me costó entenderlo, pero es así. Entonces, si yo estoy renuente en no recibir la alimentación que Dios me quiere dar para crecer espiritualmente, madurar, avanzar y poder llegar al reino de los cielos, y yo no lo quiero recibir, como muchas veces me pasó, estaba renuente, no quiero recibir lo que viene de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó en Amós cuando lo leímos por allá? Va a llegar un momento que ya Dios va a hacer silencio y ya no me va a decir más nada. No me va a decir más nada, se va a quedar callado. Señor, ¿por qué tú no me hablas? ¿Y por qué tú no me hablas? ¿Y por qué tú no me hablas? Es que te hablé y no quisiste escuchar. No quisiste oír lo que yo te estaba diciendo. Aún en tu casa abriste la Biblia. No entiendo y no debe ser. Y volviste a abrir y no quisiste entender lo que te estaba diciendo. Estamos en la recta final. No sabemos si nos queda un día, 2 días, 3 días, 2 años, 5 años, pero estamos en los últimos tiempos. El mundo está en una olla de presión, lo repito, y nosotros como iglesia, ¿de qué nos estamos nutriendo? ¿De qué nos estamos realmente nutriendo? Listo. Amén. Está interesante el tema porque usted habló al principio de como niño, recibir la leche como niño. Y es una realidad que Cristo dijo que el que no sea como niño no era el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere también? Porque creo que lo voy a explicar esa parte. A la inocencia, como recibimos. La palabra no tiene nada de malo. De niño no olvida, tu niño le dice, tú llevas un caramelo, pasan 5 días, el niño te ve, dame el caramelo que me prometí. Claro, el niño es así. Entonces, ahí está la esencia, recibiéndola con inocencia. Adulterada. También vemos que hay palabras adulteradas, hablando de leche, está hablando de que hay comidas sólidas adulteradas y también existe la adulterada. Entonces, depende de nosotros recibirla con inocencia. Con disposición, eso es lo que quieres decir, con disposición. Con disposición, claro, porque cuando no hay una disposición, yo entiendo lo que me quieres decir, es que es lo que estamos hablando hace rato. Si la palabra va entrando y va partiendo, me va a doler, porque la Biblia dice que la palabra es como martillo que quebranta la roca. ¿Y cuál es esa roca dura? Ese corazón terco que a veces tenemos. Entonces, cuando ella va quebrantando, ella va a doler. Pero yo tengo la disposición de decir, sí, Señor, está bien, no peleo más, acepto, voy a cambiar esto. Yo tengo la decisión,
O sea, bueno, yo lo veo de esa manera, como una disposición. De no ver el lado malo, porque la palabra, como dice el hermano, no es mala. Nosotros somos los que en nuestra concupiscencia lo vemos mal. Y de tener esa disposición de realmente, el hermano le dice inocencia, bueno, yo lo veo como una disposición de agarrar la palabra así tal cual. Como lo que decía el hermano de los niños recién nacidos, de los niños. No, yo también comparto de allí. Nosotros no podemos haber malicia. Si hay malicia, no vamos a interpretar la palabra como Dios la manda. Porque lo primero que vamos a decir, me están tirando. Entonces, si nosotros la estamos recibiendo la palabra para crecimiento, no tenemos malicia. Y así te tiren, porque así te tiren, dice recibí como niño. Como niño. Ahí va. Pueden lanzarme lo que quieran lanzado, o lo que sea, pero que es en mí lo que yo recibo. Porque no es lo que te dicen, es lo que tú recibes. Exacto, pero repito con la fuerza lo que sigue. Si en ti hay malicia, cuando yo te tiro por la palabra, tú no la vas a recibir, porque hay malicia. Tienes que recibirla con inocencia. Cuando recibes la palabra con inocencia, ahí es donde se da el crecimiento. Ajá, iba a eso que dijo Jimmy, iba. Porque es verdad, el niño recién nacido depende totalmente del que lo sustenta. Y si nosotros dependemos totalmente de lo que Dios nos sustenta por su palabra, tenemos que recibirla. ¿Qué pasa con esto? Cuando no dejamos que la palabra quebrante, y es parte de lo que hablaba el pastor y el hermano Jimmy, que la palabra quebrante, lo que tenga que quebrantar en nosotros, entonces estoy peleando yo. Está peleando la parte de concupiscencia mía, que es la parte que tiene la maldad, pues, que tiene la malicia. Esa parte es la que pelea con la espiritual. Y es parte de lo que dice Gálatas 5:17, el espíritu y la carne, el espíritu lucha contra la carne contra el espíritu. ¿Por qué? Porque mientras la palabra va entrando, ella quiere que nosotros entendamos que es así. Pero nosotros, en nuestra concupiscencia, no querer aceptar, no dejamos que la palabra haga su efecto. Es como cuando un medicamento es muy bueno, pero sabe muy amargo. Algunos la queremos digerir con agua. Bueno, me lo tomo y meto una cucharada de azúcar. No, la palabra no es así. Tal cual como está, así va. Ah, es amarga. Bueno, por ahí dicen que los remedios amargos son los mejores. Si la palabra del Señor a veces nos parece amarga, no hay azúcar para que pueda pasar más ligera. El azúcar es la disposición de nosotros o la inocencia de recibirla para que ella pueda hacer el efecto. ¿Te quieres curar? Mira, la palabra de Dios es la que te va a sanar. Es la que te va a limpiar, es la que te va a hacer todo. Mira, no hay nada que no puedas tú, la palabra, hacer en nosotros. No hay nada. Por eso dice que es como martillo que quebranta la roca. ¿Tú sabes lo duro que es una roca? ¿Cómo la va a destruir un martillo? Bueno, que sea ¿cómo se llama ese? El que es como, es el eléctrico. Y con todo y eso, ¿ustedes cuánto duran para darle esas carreteras hasta que logran eso? Entonces, si algo tan menor, que parece ser tan pequeño, como un martillo, hablando en lo secular, puede quebrantar una roca que no sabemos qué tan dura puede ser, eso nos dice a nosotros lo tremendo que es la palabra del Señor. No hay nada que ella no pueda hacer, nada, absolutamente nada. Vamos a Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y el 34? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y da vida al mundo. Él estaba hablando simbólicamente de él, realmente él era el pan. Y también él, a través de él, es la palabra. Entonces, que da vida al mundo. Acuérdense que estábamos muertos en delitos y pecados. Lo único que puede vivificarnos a nosotros y hacernos nacer de nuevo, tener nueva vida, es la palabra del Señor. Por sí solo nunca vamos a poder. Y si no tenemos la disposición de una vez por todas de dejar que ella nos dé vida, no vamos a poder avanzar. Y fíjate tú lo que le dijeron, mira lo que le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Quizás ellos no estaban entendiendo de qué pan le estaba hablando Cristo.
Y hoy en día hay personas así que no están entendiendo de qué pan está hablando el Señor. De que no entienden que realmente esto es un alimento y cree que Cristo estaba hablando de un pan literal, un pedazo de pan que alguien compre. Lo que Cristo estaba hablando era de Él era el pan. Es decir, ahorita el pan del Señor, que es su palabra, es lo que a nosotros nos va a dar esa vida que estamos esperando. Y mira lo que le dijo Cristo, yo soy el pan de vida. ¿De vida qué? Vida eterna. No hay ningún alimento que te pueda dar la eternidad, aunque los científicos inventen lo que inventen, no lo hay. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Hambre de qué? Del alma. Eso que nada lo puede saciar, solo Cristo. ¿Te sientes solo o sola? Ahí está la palabra del Señor. ¿Te sientes triste? El Señor te consuela por su palabra, por su Espíritu Santo. ¿Te sientes en angustia? Está en la palabra. A veces no sabemos corregir a nuestros hijos, está en la palabra. A veces no saben llevar los hogares, los que tienen sus hogares, ahí está la palabra. Los matrimonios, ahí está la palabra. A veces nos cuesta llevarlo entre hermanos, ahí tenemos la palabra. Pero en nosotros está, vuelvo y repito, dejar que ese alimento haga el efecto en nosotros. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted se bebe un vaso de agua, camina de aquí a allá y al ratico tiene sed. Con la palabra no es así. Este alimento es tan tremendo que cuando nosotros dejamos que penetre, que entre. Por eso es que hay personas que dicen que llegan a un lugar, a una congregación y salen como livianitos. Es por todo lo que recibieron en medio de lo que necesitaban a través de la palabra. Pero como muchas veces no entendemos, lo vemos como algo muy simple, lo vemos como que, bueno, sí, eso es palabra y ya. No, hermano. Esto es tan real como que usted está sentado en esa silla. Esto es tan real y tan verdadero como que nosotros estamos todos hoy aquí por la misericordia de Dios respirando. Porque cuando los discípulos y cuando el mismo Cristo hacía los milagros que hacía, ¿qué era lo primero que soltaba el Señor? La palabra. La palabra era lo primero que el Señor soltaba, la palabra era lo primero que los discípulos hablaban. Es la palabra, en ella hay poder. En ella hay un poder que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Si nosotros supiéramos lo importante que es el Espíritu Santo, que ese es otro tema, la palabra de Dios, con la vivencia y el ayuno, mira, usted no se imagina lo que puede hacer eso. Una persona que tiene el Espíritu, la palabra y la vive y también ayuna, mira, nosotros no tenemos idea lo que Dios puede hacer a través de nosotros, a través de esa persona. Me acuerdo que una vez tuve una situación tan tremenda que yo recuerdo que veníamos de 21 días de ayuno y yo no paré los 21 días de ayuno. Y me metí en un lugar, en una casa y seguí los ayunos, los seguí en la madrugada de rodillas, en el día a las 2 de rodillas, cuántas veces podía de rodillas. Mire, y lo que Dios hizo, yo me quedé con la boca abierta. La gloria y honra sea para Dios. Cuando nos llevaron al sitio de que se iba a arreglar la situación, mira, yo ni siquiera tuve que abrir la boca. El que primero me acusaba, la gloria y honra sea para Dios, ese después me defendía. La gloria y honra sea para Dios. Claro está, por la infinita misericordia de Dios. Pero si yo no hubiera hecho eso, si yo me hubiera dejado arropar por el problema, porque a veces nos desesperamos y nos angustiamos tanto teniendo esto, que tiene tanto, Señor, tu palabra me dice esto, Señor, tu palabra me dice aquello. Hay predicadores que dicen, tú no tienes que recordarle a Dios la palabra, porque Él la sabe, Él la escribió, sí. No tenemos que recordarle a Dios porque Él la sabe. Se la recordamos a nosotros, ni siquiera a Dios, nos la estamos recordando a nosotros mismos. Porque David decía, bendice a Jehová, oh alma mía. No sabía él que tenía que bendecir a Dios, pero le hablaba a él mismo, a su carne, que se niega a hacer lo que a Dios le agrada. Porque mientras mi carne y mi concupiscencia me dice, no, Dios no lo va a hacer, no lo vas a lograr, esa es mentira. Cuando yo proclamo la palabra de Dios, Señor, tú dices que tú guardarás en completa paz en que el pensamiento en ti persevera. Ahí yo me estoy hablando a mí mismo, Dios lo sabe, pero me estoy hablando a mi misma alma que quiere contradecir mi carne lo que Dios va a hacer. Dios no necesita que, mira, sí, no, Dios la sabe. Eso realmente viene para nosotros mismos, de aferrarnos a lo que Dios nos dijo.
Señor, tu palabra me dice esto, tu palabra me dijo aquello. Pero para eso tenemos que estar nutridos de este alimento. Nosotros tenemos que recordar cuando Dios dio la victoria a Josué. ¿Tú crees que fue que se la dio? Porque Dios le dio una advertencia. Mira, Josué, si tú meditas día y noche mi palabra, yo te doy la bendición. ¿O tú crees que esos muros cayeron porque cayeron? No, cayó fue porque Josué meditaba en la palabra de Dios. Y mientras que nosotros no meditemos en la palabra de Dios, no vamos a tener victoria en ningún lado. En ningún lado, Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos da la victoria es a través de su palabra. Bien sea en los matrimonios, familia, crianza, lo que sea. ¿Por qué? Porque todo fue creado por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener eso siempre presente. Porque si no hay comunión con este libro, pasa como le pasó a Pedro. Señor, si eres tú y que Pedro no se separó de Cristo, separémonos de este libro para que ustedes vean qué va a pasar. Empezamos a hundir, nos empezamos a ahogar y como que dice la bendición no fue. Todo radique aquí, señores. Allá iba esa parte que dijo el varón de Pedro, pero la gracia sea para Dios, amén, confirmación. Porque, ¿qué pasa con esto? Lo que el varón hablaba de la palabra meditar. Cuando tú meditas, tú digieres. Pero si yo no medito, no puedo digerir. ¿Y cómo voy a corregir si no medito? Lo escucho, pero no le paro. En cambio, cuando meditamos, por eso le decía el varón, lo que dice la palabra, medita de día y de noche. De día y de noche, no solamente en la mañana y en la noche, sino que medita en medio de las pruebas y aunque no haya prueba. Porque a veces estamos relajados y nos relajamos. Ahí es donde viene la cuestión. Que meditemos. O sea, cuando yo medito, yo analizo. Esto quiere decir esto. Esto. Y empiezo. Y la voy digiriendo. Y va entrando en mi espíritu. Y va entrando. Cuando viene a ver, ya la tengo en mí. Pero si no la medito, no la puedo digerir. Y iba lo de Pedro. Que ya no va a hacer falta buscarlo. Iba lo de Pedro. Lo que dice el varón es así. ¿Qué hizo Pedro? Él se separó de la palabra en el sentido de que cuando vio los oleajes y vio todo lo demás, lo que ya sabemos, se olvidó tantas cosas que él había visto. Y no estamos jugando, ni criticando, ni señalando, porque ninguno de nosotros creo yo que pasaríamos lo que Pedro pasó. En mi opinión, claro está. Sino que es un ejemplo para nosotros, de que si nos separamos de aquí, es como el niño recién nacido, volvemos al principio. Tú destetas al niño y no le das nada, ese niño se va a morir. Y si alguien lo logra salvar, lo consigue bien desnutrido. ¿O me equivoco? Es así. ¿Qué hacen los padres cuando el niño no quiere seguir mamando? Se inventan, buscan leche, buscan esto, buscan aquello. ¿Es igual? No es igual. No es igual. No es igual el alimento natural que viene del pecho de la mamá al que uno tiene que buscar porque el niño desechó la comida. No es igual. No es igual este sólido que tener que inventar cosas y poner cosas para que la persona pueda. Hay gente que hay que estarle todo el tiempo echando aire. Hay momentos de aire, pero hay momentos que no. El trabajo está en esto, en nutrirnos con la palabra del Señor. Si nosotros nos nutrimos, vamos a ser creyentes sólidos. Porque yo creo que todos queremos ser creyentes sólidos. Eso no quiere decir que no vayas a sentir tristeza, que no te vayas a afligir, porque no somos de otro planeta. Somos de la tierra, hechos de carne y de hueso. Pero vamos a tener la palabra, que como va a estar tan sólida, es como cuando la persona se enferma y vienen virus y vienen cosas, no le da tan fuerte. ¿Por qué? Porque tiene un buen sistema inmunológico. Así somos nosotros. Te pudo dar una grepecita, un ataque del enemigo, te dio un colazo, pero no te tumbó. Mientras que hay otro que le da una gripe y mire, eso los pone que casi pasan para el otro mundo. Porque quizás su sistema inmunológico no está tan fortalecido. Así somos nosotros en lo espiritual. Para resistir. Entonces, si no estamos nutridos, ¿cómo vamos a resistir las acechanzas del enemigo? No podemos hacer como Pedro, no podemos separarnos de esto. Si usted, hermano y hermana del Señor, y yo que estoy aquí por la misericordia de Dios, no estamos dispuestos a nutrirnos con esto, estamos muertos. Estamos muertos y en estos tiempos más. Por eso es que este mensaje es para la iglesia del Señor, para aquellos que están bautizados, sea que estén aquí o los que Dios permita que lo escuchen. ¿Por qué? Porque están los que son nutridos por la palabra en el sitio donde están. Todavía hay pocas, pero hay. Hay poca sana doctrina todavía, pero sí la hay. Y no valoran lo que tienen, como se habló al principio.
Está el grupo que sí valora. Está el grupo que anhelara, como esa señora donde fuimos ayer, y no tienen quien les predique. Y está el otro, que me atrevo a decir que son parte de lo que se comentaba hace rato, que como no tienen esa nutrición, no los instan a que la busque, están desnutridos espiritualmente. Entonces, cuando escuchan una predicación como la que llevó el varón para ese lugar, para ellos les parece muy fuerte y quedan así como yo dije hace rato, quedan todo vulgarmente, todo turuleco que no entienden. Quedan como que, ¿y qué pasó aquí? Es por eso. Porque ni ellos buscan ni les dan. Por eso hay un dicho que dice que el niño que no llora no mama. O sea, no se alimenta del pecho de su madre. Para que no vayan a creer que es una grosería. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar y desear esto. Y para terminar, vamos a Salmos 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mira, el ciervo brama por las aguas. Un ciervo bramando, mira el ruido, no voy a hacer el ruido que hace, ¿no? Porque todos se van a reír. Pero un ciervo bramando por las aguas hace un ruido tremendo, clamando, 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 que él quiere agua. ¿Por qué? Primero, porque es vital. Segundo, porque él sabe que si él no tiene agua, no va a tener fuerza para él huir a la hora de que venga un depredador. Y por último, sin agua, ¿qué pasa? Muere. Entonces, así somos nosotros. Si un animalito, porque el agua espiritualmente también representa la palabra, tiene la capacidad de bramar pidiendo agua, mira lo que decía el salmista, que así como ese animal clamaba, así clamaba su alma por el Señor, como un niño. ¿Cómo clama un niño cuando quiere pecho? Mire, dígame, 2, 3 de la mañana, eso no se calla hasta que usted no le meta en la boca lo que él está pidiendo. Y así mismo decía este salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de lo tremendo que estaba pasando este varón. Pero a pesar de lo que le estaba pasando, ¿qué hacía él? Clamaba por la palabra que era la que podía sustentarlo. Pero muchas veces nosotros no. En vez de clamar, ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar, solamente nos mantenemos afligidos, y afligidos, y afligidos, y afligidos. Clamemos con esa sed, ese deseo intenso. Dicen los estudiosos que se llama deseo compulsivo, que no lo pueden controlar, lo que los niños hacen cuando le da hambre. Que aunque tú lo tires y haga lo que haga y le haga puchero, dale su pecho porque eso es lo que él quiere. Así, de esa manera compulsiva, busquemos de alimentarnos con esta palabra, que nos va a fortalecer y nos va a ayudar para poder huir de las acechanzas del enemigo y para mantenernos con vida hasta que nuestro Señor nos venga a buscar. De como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Mira lo que él se decía a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Creo que a varios nos ha tocado quizás en algún momento decirnos esto a nosotros mismos. Y cuando nosotros, como diríamos, clamamos por la palabra de Dios, Dios nos responde. Dios nos responde, pero para eso tenemos que estar nutridos. Si no hay una nutrición, estamos muertos. Y repito, no nos quedemos con lo que nada más nos dan aquí. Así como ese siervo clama con ese deseo, eso es una bulla tremenda que se oye a distancia. Clamémosle a Dios, Señor, revélame tu palabra. Señor, ponme sed. Mira esto, lo digo con el permiso de Dios primeramente y del pastor. Tú que estás en esa condición de que ya no sientes deseo de leer la palabra, ya no sientes deseo, no te sientas mal por eso, pero agarra este consejo.
Pídele a Dios, Señor, ponme de nuevo, ponme pasión, ponme el anhelo, ponme el deseo de nuevamente leer tu palabra. Señor, yo reconozco que me he descuidado y que ya no siento el mismo deseo. Ponlo, Señor, que así como ese siervo brama por esas aguas, yo quiero bramar por tu palabra. Y esto lo digo con toda responsabilidad. Has dejado de leer la palabra, has dejado de escudriñar la palabra, te sientes apático, apática, sí, todos hemos pasado por eso, pero brama, tírate en el piso, Señor, dame el deseo de escudriñarla, dame el entendimiento, ayúdame, y Dios te va a ayudar. Pero necesitas bramar, porque si tú no bramas, si tú no pides, Dios no puede hacer nada por ti. Porque aunque Él quiera ayudarte, si no nos dejamos, no puede. Pasan días que tú casi no lees la palabra. Y cuando la lees un versiculito, la lees por encimita y ya. Y sales y oras como tipo los católicos cuando pasan por frente a una iglesia que se persina. Señor, guárdame, cúbreme y sales. No. Pidámosle a Dios que nos dé ese deseo por esto. ¿Quieres que Dios te revele más? Pero si no buscas, ¿cómo Dios nos va a revelar si no buscamos? ¿Usted sabe lo que nos falta a nosotros? Pastor, ¿verdad? Lo que nos falta. Pero sé que la Biblia dice que siervos inútiles somos. Pídele a Dios y Dios te lo va a dar. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.